Soy Gaetano Rima, estudiante de cuarto año A del Instituto María Montessori. En esta ocasión les presentaré un tema de tanta importancia y de gran relevancia dentro del marco de la historia de Venezuela: el guzmancismo y el liberalismo amarillo. Primeramente se debe tener claro quién fue Antonio Guzmán Blanco, personaje principal a tocar en esta exposición, con una breve biografía de este. Antonio José Ramón de la Trinidad y María Guzmán Blanco, quien nació en Caracas el 28 de febrero de 1829 y falleció en París, Francia, el 28 de julio de 1899, fue un militar, caudillo, un diplomático, abogado y político venezolano, conocido más que todo por ser presidente de Venezuela en 3 ocasiones, las cuales serán profundizadas más adelante. Guzmán Blanco es conocido como el ilustre americano y como el autócrata civilizador. ¿Y quién bautizó a Guzmán Blanco como tal y por qué? Por un lado fue el mismísimo Congreso de la República quien le dio el nombre de ilustre americano, mientras Rondón Márquez fue quien le otorgó el título de autócrata civilizador. Todo ello debido a su increíble e innegable capacidad para promover el progreso y avance del país, su grandísima preparación y su amplio conocimiento, pero siempre manteniendo el centralismo como su principal fuerza e idea. Pudo crear una extensa hegemonía política sobre Venezuela, que se extendió durante 2 largas décadas. Con respecto a su vida privada, podemos mencionar que Guzmán Blanco nació en el seno de una familia muy acomodada y con gran influencia política, hijo del 4 veces ministro de Interior y de Justicia y vicepresidente de Venezuela, Antonio Leucadio Guzmán, fundador del Partido Liberal y del periódico El Venezolano, y de Carlota Blanco Jerez de Aristigueta, pariente del libertador Simón Bolívar. Y aunque su familia gozaba de un altísimo estilo de vida, la alta sociedad caraqueña despreciaba a esta familia debido a las cuestionables acciones de su padre, conocido por pasar de oposición al gobierno y viceversa solo por conveniencia propia. Un problema que afectó el orgullo de Guzmán Blanco, por lo cual se convenció de la necesidad de apartarse completamente de la imagen de su padre por el resto de su vida. De pequeño, Guzmán demostraba gran habilidad para el debate, las leyes y el conocimiento humanístico, una capacidad que, junto con dotes diplomáticos y un proceder social educado e impecable, darán inicio al perfil básico de Guzmán Blanco y que en el futuro se haya usado con tanta efectividad en su ascenso al poder que las propias armas. Podemos decir que fue un gobernante efectivo y que promovió el progreso de Venezuela en materia económica, educativa y política, pero fue personalista y despótico en el ejercicio del poder, por decirlo de alguna forma. Perteneció a la corriente denominada liberalismo amarillo, la cual él mismo desencadena y consolida a lo largo de su hegemonía y que le permitió extender sus influencias políticas hasta los últimos gobiernos pertenecientes a la misma. Así pues, teniendo claro quién fue Antonio Guzmán Blanco, podemos desglosar sus periodos presidenciales en Venezuela, los cuales son conocidos como el septenio, el quinquenio y el bienio. Durante casi 2 décadas, de 1870 a 1888, Guzmán Blanco dominó la escena política venezolana, años en los que predominó su autoritaria voluntad, en las que se mantuvieron las apariencias de alternabilidad constitucional, porque Guzmán Blanco se separó 2 veces del poder y dejó en él a generales amigos que se lo devolvían al concluir sus mandatos. Y que ese septenio inició el 27 de abril de 1870, cuando derroca al gobierno provisional de Guillermo Tell Villegas mediante la Revolución de Abril, hasta el 27 de febrero de 1877, fin del periodo presidencial. Este periodo corresponde al periodo constitucional más longevo de los 3 gobiernos de Guzmán Blanco. El septenio, a nivel económico, se caracteriza principalmente porque en 1871, gracias al decreto sobre moneda nacional, Venezuela en adelante tendría como su unidad monetaria el venezolano, contribuyendo al desarrollo del comercio nacional. Asimismo, su gobierno redimió los censos y se creó un conservatorio de bellas artes. Se procedió a reestructurar la Alta Corte Federal. Guzmán Blanco, entre 1873 y 1876, había proseguido su enfrentamiento con la Iglesia. Un enfrentamiento dado por la instauración del gobierno civil, la supresión de las primicias de los fieles daban a la iglesia, el destierro del obispo Juan Hilario Bosset, el establecimiento del registro de Estado Civil, la supresión de los conventos de monjas y el destierro del arzobispo Silvestre Guevara y Lira, problema que más tarde se resolvería con la intervención del Vaticano. Políticamente, las 2 ideas principales que tenía Guzmán Blanco para llevar el gobierno era el centralismo, con apariencias de federalismo, y el nacionalismo, término que constituyó uno de los elementos más importantes de su filosofía política.
Uno de los grandes avances que se realizó se vio reflejado en el decreto de instrucción pública y gratuita y obligatoria. Este decreto entró en vigor en junio de 1870 y significó una transformación profunda dentro del sistema educativo en nuestro país, por lo cual se creó una Dirección Nacional de Instrucción Primaria con sedes en los distintos estados de la Unión para cumplir este cometido. Una decisión que planteó un cambio fundamental en la estructura educativa del país, aunado que la educación pasó a ser regida por el Ejecutivo, por lo que pasó a ser gratuita. Otro de los principales objetivos de este y sus otros mandatos fue la modernización del país. Por ello se dio prioridad a la construcción de obras públicas y medios de transporte, entre otras, construyendo el Capitolio, bulevares centrales, con ideas francesas de urbanismo. Además, crea el Teatro Municipal de Caracas y levanta templos y avenidas, por lo que, por ejemplo, Caracas comienza a verse como una ciudad urbana. En sí, durante el septenio, estableció el crédito público, organizó la hacienda, se ocupó de la administración y las mejoras infraestructurales, garantizó el éxito del Partido Liberal e hizo prevalecer la potestad en su conflicto con la Iglesia. Todos los historiadores coinciden en que el septenio fue la etapa más fructífera del régimen de Guzmán Blanco, aun cuando su política estuvo muy lejos de satisfacer a todos. Sin embargo, en el septenio se comenzaron a observar los rasgos ególatras del mandatario, cuestión que con el tiempo desvió la visión de su gobierno. Además, durante este mandato se puede evidenciar el uso para beneficio personal. Al inicio del año de 1877, Antonio Guzmán Blanco decidió no presentarse para las próximas elecciones presidenciales. En su lugar, apoyó la candidatura de Francisco Linares Alcántara como primer mandatario para los próximos 2 años. El Congreso, dominado por el caudillo, eligió entonces como presidente a Alcántara, mientras Blanco se embarcó para Francia como ministro plenipotenciario. Sin embargo, el gobierno del presidente Linares Alcántara se caracterizó por un fuerte antiguzmancismo, derivando estatuas de Guzmán Blanco y persiguiendo a sus partidarios. Linares Alcántara moriría en noviembre de 1878. Entonces, la Asamblea Constituyente elegiría al partidario de Linares, José Gregorio Valera, como presidente de la República. Pero José Cedeño, aliado de Guzmán Blanco, al estar en desacuerdo con ello, da inicio en diciembre de 1878 a la denominada Revolución Reivindicadora. Entonces, ¿qué se conoce como la Revolución Reivindicadora? Esta fue una breve guerra civil ocurrida en Venezuela entre los partidarios del retorno al poder de Antonio Guzmán Blanco y aquellos que desde el gobierno iniciaron una reacción antiguzmancista, buscando liberar al país del control férreo y personalista que Guzmán había ejercido desde su ascenso al poder. Este inició el 29 de diciembre de 1878, cuando el vicepresidente Cedeño y sus tropas, luego de una batalla de 5 días en la victoria, triunfaron frente al gobierno, dejando un saldo de cerca de 2.000 muertos. La misma concluyó con la victoria de los rebeldes, que derrocaron al gobierno de José Gregorio Valera en febrero de 1879, luego que el ejército entrara a Caracas el 13 de ese mismo mes, derrotándolo y significando la toma de la presidencia de Guzmán Blanco el 25 de ese mes, dando inicio al quinquenio. ¿Y qué se conoce como quinquenio? Este periodo de 5 años consistió en la segunda oportunidad de ejercer el poder de Antonio Guzmán Blanco, desde 1879 hasta 1884. Guzmán Blanco asume su segundo periodo presidencial en medio de una dificultosa situación. Los altos círculos financieros, empresariales, terratenientes y la clase media y alta de Venezuela, cada vez más creciente, anhelaban su retorno, deseosos de recuperar la muy beneficiosa situación económica y de estabilidad interna que Guzmán mantuvo durante el septenio. Hay que decir que asume el poder en 1879, como se dijo, pero gobernar hasta 1881, año en el que finalizaba el periodo presidencial de Linares. Sin embargo, en 1880 reforma otra vez la Constitución, aprobando la reelección inmediata del presidente, siendo reelegido para gobernar hasta 1882. Luego de ello, en las elecciones de ese año, Guzmán resulta fácilmente reelecto presidente para gobernar hasta 1884, tomando en cuenta que la nueva Constitución estableció el periodo presidencial en 2 años. Y respecto a esta nueva Carta Magna, porque esta Constitución se le conoce con el nombre de la Suiza, la nueva Constitución de la República de Estados Unidos de Venezuela, sancionada en abril de 1881, se caracterizó por consagrar el sufragio secreto, reducir los 20 estados a 9, crear el Consejo Federal, además de la ya existente Alta Corte Federal.
Además, inició el desmontaje del federalismo por medio de medidas centralizadoras, entre otras cosas por las que se le conoció como la Suiza, por estar inspirada en la Constitución de la Confederación de Suiza, presentando aspectos nuevos para nuestra nación. Enfocándonos en el quinquenio, este Guzmán Blanco labora para restaurar la situación económica, devastada por la caída de los precios de muchos productos agrícolas, eje principal de la economía venezolana en los mercados internacionales. Consciente de todo ello, Guzmán aborda el problema desde otro punto, acelerando los procesos de construcción de todas sus líneas férreas y desplegándolas sobre gran parte del territorio nacional, con lo cual consigue que el transporte de los productos se torne más rápido y eficiente, por lo cual, a pesar del descenso de los precios, Venezuela recupera la estabilidad. Dentro de ello, se desarrollaron políticas de construcción de ferrocarriles, para las cuales se firmaron contratos para la construcción del ferrocarril, en el caso del ferrocarril Caracas-La Guaira y el ferrocarril Valencia-Puerto Cabello, contratos que resultaban costosos para la nación, por lo cual Caracas lo empezó a atacar. Estos avances, aunados a la minería que tuvo un auge, que se agregó a los productos de exportación, contribuyó al incremento de la producción del cobre y el oro. Cabe destacar que en este periodo de gobierno quiso poner en práctica el modelo europeo y prometía continuar la política del ilustre americano. Guzmán trajo de Francia el proyecto de los ferrocarriles y también un estilo social en las costumbres y las modas. A su vez, en su delirio de grandeza le pone su nombre a las calles, parques, teatros, distritos e inclusive a un estado. Aparte de la culminación de las vías férreas, en mayo de 1881 se decreta al Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela, un acontecimiento verdaderamente histórico en el país. También, durante este gobierno, se inauguró la primera reconstrucción del Teatro de Maracaibo, se inauguró la primera línea telefónica, se transfiere el sistema de telégrafos al mano del gobierno, continúa su política de construcciones e introduce el bolívar en sustitución de la anterior moneda, el venezolano. En 1883 inaugura la Exposición Nacional de Venezuela para conmemorar el centenario de Simón Bolívar, a la cual asisten numerosos personajes políticos de Latinoamérica. En materia de educación, el segundo gobierno de Guzmán Blanco hace de la Universidad Central de Venezuela totalmente libre e independiente del poder ejecutivo, mientras sigue mejorando la educación nacional en todas sus categorías. Al finalizar el segundo gobierno de Guzmán, en 1884, el país está inmerso en una profunda crisis económica causada por la ya mencionada baja de los precios del café y sugiere al Congreso elegir a su nueva mano derecha, Joaquín Crespo, presidente, resultando electo presidente para un bienio, mientras que Guzmán optó entonces por retirarse del país con el cargo de ministro plenipotenciario de Venezuela en Alemania, España, Francia, Italia y la Santa Sede, cargo que no desempeñó ya que renunció al poco tiempo. El gobierno de Joaquín Crespo inicia en abril de 1884. Los 24 meses de su gobierno se desenvuelven bajo las presiones de una fuerte crisis económica mundial que repercute sobre Venezuela, manifestándose a través de un déficit presupuestario que paraliza el tren administrativo mientras disminuye la producción de café y se estanca el comercio, decidiendo bajar la deuda pública. Sin embargo, durante estos 2 años nunca pudo lograr una estabilidad en la nación, por lo que al fin de su gobierno se abre paso la aclamación, dando inicio al bienio. En 1888-86, Antonio Guzmán Blanco vuelve al poder con el mandato conocido como bienio, el cual duró 2 años. Este también fue llamado como la aclamación, mismo nombre que llevó el movimiento que lo llevó al poder por tercera y última vez. La aclamación fue organizada por Joaquín Crespo al final de su periodo presidencial, en 1886, y llevó a Guzmán Blanco nuevamente al poder. Se trata de un libro en el cual un grupo de estudiantes, intelectuales y personalidades políticas, militares y empresariales le rogaron por su regreso. Una de las razones más importantes por la cual se solicitó nuevamente su gestión fue la situación económica que atravesaba el país durante ese periodo, donde el escenario era casi insostenible, por lo que el Consejo Federal elige finalmente por unanimidad a Guzmán Blanco nuevamente como presidente de Venezuela. Hay que decir que su regreso obtuvo buenas críticas en el comienzo del mismo, ya que se aumentó el valor de los títulos de la deuda pública y encontró solución a muchos de los problemas surgidos durante el mandato de Crespo, como que se logró restablecer el equilibrio fiscal,
lo que llevó a inaugurar en Caracas la Casa de la Moneda, sustituyendo así el circulante extranjero por una moneda nacional, lo que emprendió definitivamente lo que hoy se conoce como el Bolívar venezolano. Definitivamente. Otro de los logros durante este breve gobierno fue la inauguración del ferrocarril Puerto Cabello-Valencia, que no se había terminado, y el cable submarino con Europa. Asimismo se crea el periódico El Yunque, que atacaba sin censura las gestiones de Guzmán Blanco y logró tener una gran aceptación en la comunidad de aquella época. A su vez, en el área política, un hecho importante de este bienio fue la suspensión de las relaciones diplomáticas con Inglaterra, debido a las peticiones del gobierno venezolano de retirar a los británicos de las zonas reclamadas por Venezuela como suyas, el territorio esequibo. Este periodo no fue igual a los dos anteriores, ya que debió enfrentar una nueva generación de intelectuales y de jóvenes estudiantes, quienes organizaron una fuerte oposición a su gobierno, la cual Guzmán Blanco hubiese reprimido fuertemente si no fuese por su delicado estado de salud, el cual finalmente lo lleva a renunciar, retirándose antes de concluir su mandato, dejando al poder de forma provisional al general Hermógenes López, a quien eligió para que terminara su periodo en 1888. Tiempo después, Joaquín Crespo se convirtió en el más poderoso caudillo de Venezuela tras el retiro político y posterior muerte de Guzmán Blanco, pasando a ejercer la presidencia durante un periodo de 6 años, mediante la victoria de la Revolución Legalista en 1893, en los cuales buscó emular el brillo del gobierno guzmancista, pero se vio confrontado con una realidad diferente, con problemas económicos, de composición social y la decadencia del liberalismo amarillo, que se vio finalmente consumada durante el periodo de su sucesor, Ignacio Andrade. A pesar de que no fue muy fácil estar a cargo de la presidencia, Joaquín Crespo desempeñó diferentes ocupaciones, como ordenar la amnistía general, el establecimiento de una asamblea constituyente, y además reforma una nueva constitución en 1893, que se caracterizó por alargar el periodo presidencial a 4 años. En base a la economía, Crespo no pudo batallar en forma exitosa con la crisis por la cual estaba pasando el país, debido al efecto de la crisis que se vivía a nivel mundial, como se había mencionado anteriormente. Durante el mandato de Crespo, estuvo una molestia económica debido a la baja de los precios de los productos para la exportación. En lo que se refiere al sistema de fabricaciones que se vieron presentes bajo el mandato de este, fueron bastante positivos, como por ejemplo la realización de la mansión de Miraflores, la mejoría de las falladas urbanas de la ciudad de Caracas, la extensión de las alcantarillas de la capital del país, carreteras hacia las localidades y la fabricación de edificaciones públicas en las capitales de cada estado. Finalmente, en 1897 es elegido a la presidencia Ignacio Andrade, otro partidario del liberalismo amarillo, con lo cual se da por finalizada la segunda presidencia de Crespo. Y luego de todo esto, nos cabe la duda de que en realidad, ¿qué es el liberalismo amarillo? Este es la denominación que recibe en la historia de Venezuela el periodo que transcurre entre 1870 y 1899, durante el cual se sucedieron en la presidencia del país un total de 10 líderes políticos, todos pertenecientes o deudores de la hegemonía del ilustre americano, siendo este el presidente que más perduró en el poder. El liberalismo amarillo se caracterizó por ser un periodo de considerables avances en el ámbito económico, institucional, militar y hasta internacional para el país, pero también por la férrea hegemonía guzmancista y por acentuar un mal terrible para el país, la corrupción, que fue muy común durante las 3 décadas en el que el movimiento perduró. Además, si bien específicamente bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco se dieron notorios avances, los cuales ya han sido mencionados, incluyendo una relativa pacificación, algo nunca antes visto en Venezuela tras décadas de alzamientos, rebeliones y guerras, y las luchas políticas y las reacciones internas acabaron convulsionando al país, una vez que Guzmán Blanco comenzó a ceder el poder a sus sucesores. El liberalismo amarillo fue concebido para ser el aval teórico político de esta hegemonía, y se mantuvo airoso durante las casi 2 décadas en las cuales Guzmán Blanco privó de la vida política del país, a la cabeza de grandes avances, pero tras la salida del gran caudillo, la tercera y última década del periodo se caracterizó por la inestabilidad general, con problemas de índole económica y social, además de descontentos internos, que eventualmente acabaron facilitando su caída con la revolución liberal restauradora,
que provocó el ascenso de Cipriano Castro y el comienzo de una nueva etapa denominada como la hegemonía andina. Muchas gracias por esta exposición.